Podríamos decir que el año 2021, además de ser el peor año de gestión del Gobierno de Ribó y el Partido Socialista, ha sido el año de la inseguridad en la ciudad de Valencia. Un año en lo que se ha incrementado mucho no solo la sensación de falta de seguridad, sino las protestas vecinales en todos los barrios y sobre todo los incidentes, últimamente recientemente algunos también con adolescentes, muy preocupantes que están afectando pues, al día a día de las familias y la normalidad en esta ciudad. Se ha incrementado un 36,5% la delincuencia, es uno de los principales problemas que acusa en este momento la ciudad. Y es cierto que doblamos la tasa de delincuencia de la Comunidad Valenciana y se multiplica por 5 la tasa de delincuencia, la media de España. Por tanto, es verdad que Valencia tiene un problema de falta de seguridad ciudadana y el Gobierno de Ribó no tiene previsto dar respuesta. Como todos ustedes saben, en sus presupuestos para el año 2022 solo ponen un policía más. Lo que lleva de gobierno Ribó y el Partido Socialista incrementar en 88 millones de euros la recaudación por impuestos y tasas. En este momento, la ciudad de Valencia recauda más de 500 millones de euros en impuestos y tasas al finalizar el año. O sea, el ejemplo es claro. Una familia, desde que gobierna a la izquierda en la ciudad de Valencia, paga 440 euros más en impuestos de lo que pagaba en el año 2015. El atasco permanente, no solo en la materia de movilidad, sino también en materia de gestión municipal, en este caso en materia de licencias. Más de 3.000 licencias atascadas y la respuesta de Ribó y el Partido Socialista sigue siendo 2 funcionarios menos para el año que viene en ese departamento. Por tanto, no son conscientes de los problemas reales de los valencianos y la muestra está en que se han incrementado las quejas de los vecinos y vecinas de Valencia en un 34% en lo que va de año, ¿no? Quejas vinculadas con la suciedad y quejas vinculadas, evidentemente, con la falta de seguridad. Falta de gestión que, desde luego, les ha llevado a ejecutar solo el 23% de las inversiones al final del año de lo que tenían previsto en los presupuestos de este año, del 2021. Por tanto, no ha llegado prácticamente nada a los barrios de esas inversiones. Se ha ejecutado, no llega a 1 de cada 4 euros de todo lo que se dijo al principio del año que se iba a invertir. Desde luego, una falta de respeto a los vecinos y vecinas de Valencia, a los que sí que se les recauda más, pero no se invierte más en los barrios. Yo creo que la hostelería merece que en este momento cada medida que se tome se consensúe y se acuerde con ellos. Porque, insisto, no se niegan ni mucho menos a adoptar medidas en un momento en el que el contexto que vivimos es muy duro, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que no se puede entender es que a ellos se les restrinja tanto pues un poco su trabajo del día a día y que después pues no demos ejemplo los políticos con otro tipo de actuaciones, otro tipo de eventos, otro tipo de cuestiones en los que no tomamos las medidas oportunas, ya que se ha visto en esta ciudad. El año pasado la cabalgata de los Reyes Magos pues fue sonada, porque efectivamente las medidas de seguridad brillaron por su ausencia.